vamos a iniciar una serie de mensajes sobre herencia y legado de fe. ¿Cuántos hubieran deseado tener un pariente rico que al fallecer le deje una cuantiosa herencia? A ver, ¿cuántos aquí estarían así? ¿Ah? ¿Qué harían con eso? ¿Qué se comprarían? A ver, ¿qué harías con esa herencia? ¿Ah? ¿Se van de paseo? No. Compartir, ¿cierto? Le entrega el 70%, ¿sí? No, dice, no, un poquito nomás, ¿no? Poquito, sí. Pero miren, Dios nos da para que seamos generosos. Y va dándonos de una manera tan importante, pero que no viene a ser el sentido real de lo que tenemos que ofrecer. Pero es justo también ponernos en el otro extremo y hacernos una pregunta. ¿Cuál es el legado que nosotros podemos dejar? ¿Qué es lo que estamos dando para estos tiempos? Y vamos a examinar unos versos de la epístola de Hebreos, escrita en el año 64 o 68 después de Cristo. Y en un momento de tensión para los creyentes hebreos, quienes estaban enfrentando diversas dificultades. Entonces aquí es en esta epístola que se enfoca la fe de patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, José, que inspiran a las familias a vivir una vida de confianza, de obediencia a Dios, estableciendo una herencia espiritual para las futuras generaciones. Así que veamos Hebreos 11 en el verso 17 en adelante. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado siempre le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Miren, este relato nos muestra la influencia que siembra un legado de fe en nuestra descendencia. Y hay tres aspectos que quiero resaltar. Y una primera es que rinde lo más preciado a la voluntad de Dios. Porque Abraham fue probado. Y fue probado para ofrecer a Isaac como sacrificio. Y es lo más preciado. ¿Quién no ama a su hijo? ¿Quién le entrega a su hijo? Y él hizo algo importante. Y aquí habla por la fe, Abraham, por la fe. Y sabemos todos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es estar seguro, es estar convencido de las promesas de Dios. Pero la fe no solo es creer. La fe es obedecer, pero también actuar según la voluntad de Dios. Yo no me puedo quedar detenido por fe, yo tengo que tomar acción. Y entonces uno entiende que mi fe tiene que actuar ante cualquier circunstancia, sea buena o sea mala. Yo tengo que permanecer en lo que he creído y en lo que he visto a través de mis generaciones. Y entonces hay una promesa que Dios le da a Abraham. Y Abraham es la que gesta esa fe
para que todos los que vengamos tengamos también las bendiciones que Dios le prometió. Y miren, en Génesis 12, en el verso 2, dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El eje, el tronco de la fe, Abraham. Y esto nos hace ver cómo Dios nos está revelando que el que sigue sus mandatos, el que cree en sus promesas, Dios bendice, Dios actúa. Y dice que a partir de un hombre y una mujer que no podían tener hijos, nace una historia tras año de espera por la promesa de concebir un hijo, y tuvieron Isaac a una edad mayor. Si te dicen: vas a tener un hijo a los 100 años, ¿tú qué dices? Te vas a reír, ¿no? Y vas a pensar: ya no es mi tiempo, ¿cierto? ¿Serían sinceros o no? Y esa es la forma como reaccionó Abraham. Y dijo: esto ya no es posible. Pero dijo que Isaac iba a ser el hijo del pacto que hizo con él. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sin embargo, Abraham es probado. Y es probado de ofrecer en sacrificio a su único hijo, a Isaac. Pero por la fe, Abraham no se resistió, sino que decidió obedecer a Dios, pensando que Dios es soberano, pensando que Él puede hacer su voluntad y que también tenía el poder para traerlo de vuelta. Entonces, ¿se imaginan que para que Abraham tenga fe, tenía que tener comunión? Tenía que conocer su palabra. Porque ¿cómo conoces sus promesas si no lo has tenido en ese vínculo como el Señor lo iba teniendo con él? Por ello Abraham, como padre de familia, decidió rendir lo más preciado en ese momento. ¿Y qué era lo más preciado? Su único hijo, el más anhelado, el añorado hijo, Isaac, sin cuestionar la promesa que Dios ya le había dado y que ya estaba con vida. Y teniendo ese hijo, ahora le dice: sacrifícalo. ¿Se imaginan eso? Y esto nos lleva a reflexionar que cuesta desprenderse de lo más preciado en nuestra realidad, en nuestra vida. ¿Qué es lo más preciado que tú podías dejar al Señor? ¿Qué es lo que está dándole tanto valor que te cuesta dejarlo para obedecer al Señor? El Señor nos va a probar. A veces puede ser que lo más preciado es el trabajo, y vivo para el trabajo y se olvidan de la familia. ¿Qué es lo más preciado? ¿Tu carro? ¿Que lo lavas todo el día? ¿Qué es lo más preciado? ¿Tener propiedades? ¿Qué es lo más preciado que puede frenar tu comunión con Dios? Y entonces, esto es lo que tenemos que reflexionar. Hay cosas muy personales que no quiero mencionar y que se vuelven lo más preciado para nuestra vida personal, pero tenemos que despojarnos de ella, porque perdemos la esencia de nuestra comunión con Dios. Ahora, hay otro aspecto que nos está diciendo Hebreos, es: valora el legado espiritual y tiene sabiduría con lo material.
Porque dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú. ¿Respecto a qué? A cosas venideras, lo que iba a pasar en su vida, lo que le iba a suceder después. Pero es conocido que el hijo mayor, Esaú, vendió su primogenitura por un plato de lentejas a Jacob, que era un buen chef y preparaba un buen guisado. Y él olió y dijo, riquísimo, dame ese plato. Sí, pues, pero si me entrega la primogenitura, entonces recién te voy a preparar y te lo entregaré a ti. Miren, Esaú lo hizo sin valorar lo que significaba las bendiciones materiales, pero sobre todo las bendiciones espirituales. Cuando el padre en oración declaraba el favor de Dios para proteger, para cuidar, para sostener y guiar toda la vida por las cosas venideras. Abraham lo hizo con Isaac. Y habiendo recibido esa enseñanza, Isaac también lo hace con sus hijos, con Jacob y con Esaú. Pero quien recibía la promesa era el hijo mayor, porque había un valor de la oración. La oración del Padre bendice. Hay una autoridad delegada por Dios a los papás para que todo lo que declare para sus hijos se cumple. Pero un papá que ora, un papá que vive en comunión, no es una declaración simple, suelta, sin tener comunión con Dios. Tiene que tener comunión con Dios y tiene la autoridad espiritual para declarar lo que vendrá para su hijo, para su hija, con los seres queridos. Pero ¿qué ocurre en el seno familiar? ¿Los padres oran? ¿Quiénes oran normalmente? Las mujeres, las esposas. Le preguntan, y la esposa le dice, mi amor, ora. Ya son las 8:20, le dice, ¿no? Ora, ora. Le cuesta porque no ha sido enseñado, porque no ha sido dado ese legado de oración. Y nos enmudecemos como varones, porque la autoridad se la dio al varón para ser cabeza del hogar. Pero como el varón no asume ese rol, lo asume la esposa. Pero el rol se la dio Dios al varón. Y por eso usted ve que los padres son los que bendicen al seno familiar. Hay algo que estamos olvidando. Y es que nosotros queremos conseguir las cosas por nuestra propia manera, por nuestra intelectualidad, por nuestra capacidad financiera, y nos olvidamos de Dios. Porque parece que hay otro poder con lo que yo lo puedo lograr. Pero eso no es suficiente. Hay cosas que no puedes controlar. Solo Dios lo puede hacer. Y entonces nos vamos dando cuenta que solo nos estamos viendo en el lado material. Y en el lado material es que procura el primogénito acaparar todo. Se le daba todo. Se quedaba con todas las riquezas porque era el hijo mayor. Y esa era la cultura en ese entonces en el Oriente. Ahora, Eclesiastés 5 nos da una pausa. En esta vida he visto que guardar mucho dinero no es nada bueno, pues acaba por perjudicar a quien lo tiene. Además, todo ese dinero puede perderse en un mal negocio. Así que quien antes fue rico, luego no tiene nada que dejarle a sus hijos. ¿Cuántos pueden tener pues la bendición de tener riqueza, acumular riqueza? Y qué bueno, no es malo, pero el asunto está en que cómo nosotros administramos lo que poseemos, cómo lo manejamos. Y cuando uno dice, no es bueno tener mucho dinero, guardar tanto,
es porque nos está diciendo, no es bueno la avaricia. Porque dejamos de ser generosos. Porque todo lo queremos acumular y tener más y abundar más. Pero cuesta dar al necesitado. ¿Y qué pasa? Acaba de perjudicar a quien lo tiene. Perjudica porque quiere ganar más dinero. El que tiene un poco quiere hacer más y más y más, teniendo ya bastante. Pero no sabe que mucho de esto puede perderse en un mal negocio. La ambición abre puertas al mal negocio. Y esto dice que quien fue rico ya no tiene nada que dejarle a los hijos. Pero también ocurre que hay padres que se sacrifican, que hay padres que lo entregan y adquieren pues algunas posesiones y lo hacen con sacrificio. Y quieren dejar a sus hijos, pero ellos ya no lo valoran. Y aquí viene, se pierden las malas ocupaciones y al final terminan sin nada. Tanto esfuerzo del padre para que los hijos lo derrochen, porque no valoraron el sacrificio. Y nos deja una enseñanza. Una herencia consiste en bienes materiales, dinero o propiedades de todo tipo. Pero un legado es el aporte espiritual, es el aporte emocional, es el aporte cultural, con la cual se transmite de padres a hijos, sea este positivo o sea negativo. Hay alguien que te puede dejar herencia, como no te puede dejar nada. Hay alguien que te puede dejar un legado, que puede ser bueno y que puede ser malo. Malos hábitos, malas maneras. Y ustedes tienen un buen hábito de ser puntuales a primera hora. Los demás quedan para más luego, ¿cierto? Hay que dormir un poco más. Pero gloria a Dios, porque cada uno tiene cualidades y virtudes y se convierte en algo apreciable. Ahora, el verdadero legado no es lo que dejamos para las personas, sino lo que dejamos en las personas. ¿Me dejo entender? Porque eso es vida, es actitud, es acción y cambia mi modo de pensar. Y entonces el valor de tu vida ya no se mide por las riquezas. El valor de tu vida es por las huellas que dejas en los corazones de los demás. Te vas de esta vida, pero alguien sigue tus consejos sabios. Alguien sigue todas las cosas que enseñaste. ¿Sufriste? ¿Te hicieron sufrir? Cosas que nunca esperabas de ser decepcionado, pero enseñaste que al mal no se combate con el mal, sino que al mal se combate con el bien. Y de su boca saldrá bendición, mas no maldición. Porque esa es enseñanza que se tiene que transmitir de generación en generación. Y por eso, tener riqueza no es malo, pero sí es necesario, como dice Eclesiastés 7 en el verso 11. Buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque la sabiduría protege como el dinero protege. Pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. El mejor legado que podemos dejarle a nuestros hijos es enseñarle a vivir con sabiduría, que proviene de Dios,
para no derrochar ni malgastar. ¿Saben? Somos 7 hermanos. Y nuestro padre en vida tenemos una propiedad más o menos de 600 metros. Y todos vinimos a Lima, casi la mayoría. Solo una hermana se quedó cuidando a nuestros padres. Pero decidimos tener una reunión para decirles, ¿saben? Renunciamos a nuestra herencia y te lo dejamos a ti, hermano, porque tú pasaste todos tus años de vida viviendo con ellos y nos despojamos de ese derecho. Porque el mundo nos enseña a ser egoísta y queremos vivir acumulándolo todo sin dar nada a los demás. Nada nos llevaremos de esta tierra. Del polvo vinimos, en polvo nos iremos. Sabiduría. Y en esa sabiduría enseñas a amar, enseñas a respetar, enseñas a actuar hacia los demás, a incluirlos en amor. No que aquí sí, acá no. Ya no habrán preferencias. Por eso, un tercer aspecto es que trasciende a sus generaciones y profetiza buenos deseos. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. ¿Y qué estaba haciendo? Mejor dicho, a sus nietos. Ya no estaba bendiciendo a José su hijo, él estaba bendiciendo también a sus nietos. Y eso es lo que hace un abuelo. Y aquí dice que él adoró. Jacob al morir adoró. Y es que le daba gloria a Dios por todas las experiencias que él había vivido, por los sueños que Dios le reveló, por las cosas que él tuvo que pelear, su bendición con ese ángel, hasta que no escuchara la palabra te bendigo, no lo soltó. Pero le afectó, por eso que ya no podía apoyarse. Se descoyuntó. Y entonces miren, esas experiencias que estaba haciendo Jacob con los nietos de José eran los tataranietos de Abraham. Y estaban siendo bendecidos como un legado de fe transmitido hasta esa generación. Por lo que Abraham sembró para su descendencia. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos sembrando algo para nuestra descendencia? ¿Están contándole las obras sobrenaturales que les ha sucedido? ¿Tienen esas experiencias? ¿Les has contado a tu familia, a tus hijos? ¿Lo conocen? Porque a veces suceden las cosas cuando están pequeñitos y no tienen conocimiento de las cosas que se vivían. ¿Cómo se encontraba tu corazón? ¿Cómo estaba tu pensamiento? ¿Cuánto temor te inundó tu corazón? Cuando podemos tener una enseñanza viva y real. Pero yo que no creía, rendí mi corazón al Dios vivo, al que no veía. Tenemos que hablarlo y decirlo conforme nosotros también no sabíamos realmente adorar a Dios ni obedecerle. Tenemos que ser sinceros, no que nos vean perfectos e inalcanzables. Dios quiere que transmitamos esto a nuestra descendencia y hablarles con ternura a pesar que se equivocan. Porque ¿quién les va a enseñar? ¿Quién más va a tener paciencia con aquel que falló? Con aquel que ha retrocedido en la vida. ¿Quién más puede hacerlo? La familia. Solo la familia. Usted no ven a un hijo que es encarcelado porque cometió actos indebidos. ¿Y quién va a la cárcel? La madre o el padre. Y esa es la sensibilidad que quiere Dios en nuestra vida. Y tenemos que enseñar amor. ¿Cómo puedo enseñar amor si no sé dar el amor?
Ni siquiera le doy un abrazo a mis hijos que nunca me dieron a mí. Pues es necesario y es el tiempo de aprender a dar amor. Ya no el amor humano, sino el amor que proviene de Dios, que es incondicional. Es el amor que se suelta y que da ternura y que no sabes qué palabras soltar, pero se aprende intentándolo. Y cuando tú lo vas haciendo, no sabes lo grato que recibe la persona que por años no le habían dicho que lo aman, que la aman. Necesitan escuchar una palabra. Tienes que enseñarle a ser honrado, a ser fiel. Tienes que enseñar al respeto a los demás. Tienes que enseñarlo, porque no es solamente hablarlo y decirlo, sino mostrarlo con el ejemplo. Porque los hijos aprenden lo que ven más que lo que oyen. Y nosotros necesitamos rendirlo de esa manera. Ser ejemplo a través de nuestras acciones en los trabajos, de nuestras acciones con las finanzas, cómo manejamos y administramos el dinero. Tienen que verlo y saber, porque dejaremos huella en sus corazones, porque no estaremos toda la vida presente. Algún día vamos a partir y ya no habrá el consejero si es que no aprendió a tiempo. Pero la vida nos va enseñando que hay papás con 35, con 40 años, que no han tenido tiempos de diálogo con sus hijos y aún no se les aclara la mente. Solo se les ha aclarado el dedo para seguir moviendo el celular, porque se están entreteniendo en las cosas digitales y no en una conversación directa con sus hijos. ¿Cuánto de esto es necesario? Hoy se está perdiendo la comunicación familiar. Se sientan en un comedor y todos agachados. Cualquiera dice, están orando por lo que se van a servir. No, todos están con su celular. ¿Qué tal cambio? Y no hay comunicación. ¿Cómo estás? ¿Qué sufres? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Palabras tan simples que vuelve a conectar el corazón de los que están necesitando ser atendidos y escuchados. Pero bien dice Salmo 128. Dichosos todos los que honran al Señor. Dichosos los que van por sus caminos. Dichoso serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. En la intimidad de tu casa, tu esposa será como una vid con muchas uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como retoños de olivo. Así bendice el Señor a todo aquel que le honra. Hay bendición en el hogar del hombre que honra a Dios. Con su obediencia trascienden el bienestar de sus generaciones. Transmite a sus nietos, cuida de ellos, apoya a sus hijos, porque ¿quién más lo puede hacer? Nunca dejaremos de ser padres. Seguiremos atendiéndolos hasta el final de nuestra existencia mientras tengamos fuerzas. Porque el Señor dice, dichoso, dichoso por los que van en sus caminos. Dichoso. No dice los que van por otro camino, en sus caminos. Y serás dichoso porque te irá bien. Y te vas a alimentar de algo que te dignifica, del fruto de tu trabajo. ¿Cuánto de esto llena a la persona? Sobre todo a los varones, que nos ha dado un diseño el Señor para ser proveedores. ¿Cómo se siente cuando no tienes un trabajo? Tu corazón se siente
menospreciado, no valorado, no aportas nada. Pero Dios dice que te dignifica y te da la oportunidad. No importa que digan que no hay trabajo, porque para Dios abre puertas donde están cerradas y te da la oportunidad de tenerla, aunque digan todo lo contrario. Y tuve el privilegio de decirle a mi hija, cuando uno está en comunión con el Señor: hija, estoy orando por un nuevo trabajo para ti. Me quedó mirando hasta que la llamaron y encontró un nuevo trabajo. Y fue mucho mejor de la que estaba recibiendo. Porque tenemos que enseñar en la vida práctica. Yo estaba rendido a la voluntad de Dios, pero yo sé que Dios es bueno. Sé que Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Y entonces con esa fe, como Abraham lo tuvo, como Isaac lo tuvo, como Jacob lo tuvo, así también nosotros tenemos que declarar nuestra fe por los hijos y por los hijos de los hijos. Pero dice, en la intimidad de tu casa, tu esposa será como una vid. Y doy gracias a Dios. Doy gracias a cuántas personas han estado apoyándonos en oración. Les doy gracias porque sostuvieron nuestros brazos, nuestras emociones. Cuando mi esposa empezó el tratamiento oncológico. Y han sido muchos meses intensos, pero también momentos de comunión mayor con el Señor, que nos iba revelando y nos iba anticipando y nos iba mostrando las cosas para darnos fortaleza, resistencia para seguir adelante. Y ya mi esposa terminó ese proceso y pudimos tener la cita médica. Y ahí es donde nos dice, los resultados de la tomografía, ya no están los bultos, ya no hay nódulos. Pero faltaba una evaluación de endoscopía, donde se había causado en el estómago. Y entonces teníamos que esperar al otro especialista. Pero como la doctora tenía opción de abrir el informe, dijo, ya está el resultado de la endoscopía. A ver, déjenme ver. Y dice, es negativo a todas las células tumorales. No hay nada. Tenemos que dar testimonios del obrar de Dios, que Dios sana, nos cura de las enfermedades, nos sana de todas las heridas, nos limpia nuestro corazón. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no adorarle? Porque esto y mucho más merece nuestro Dios. Necesitamos saber buenas noticias, porque ese es el evangelio de Jesucristo. Nuestro Dios es el que habla y nos revela su voluntad, y su voluntad es buena. Si así no hubiera sido, igual es buena, porque de Él depende nuestra vida. Nos podemos ir tan prontamente, solo hemos aprendido que somos frágiles en la vida. Nada podemos, ni con el dinero, resolver la muerte. Solo Dios tiene el control de nuestra existencia.